a un hombre como a tantos se parecía, perdido en lo azaroso de sus afanes, de llevar a su casa peces y panes. Pero al llegar la noche, todo cambiaba y en sembrador de estrellas se transformaba. En sus manos de pronto aparecía el arte de ir encendiendo estrellas por todas partes. Y cuando un astro él encendía, un alma aquí en la tierra resplandecía. Y esa luz le iluminaba a cada uno el saber adecuado, el oportuno. Entonces el sufriente entendía que el sufrimiento es tan solo un peldaño del crecimiento. Y el que todo miraba con pesimismo, empezaba a creer más en sí mismo. Y el que se había olvidado de sonreír, descubría el secreto de fluir. Y el que vivía aferrado por no perderse, descubría el secreto de desprenderse. Y a todos instaba con sus estrellas, a que se perdonaran en sus querellas, a vivir el perdón que únicamente se halla en el corazón y no en la mente. Y eran esas estrellas como faroles que alumbran acaso más que 1000 soles, dejando en cada uno el recado que todos somos dignos de ser amados. Oh, cuánto te admiro, buen sembrador, que cada noche siembras con tanto amor y que haces que al otro día la gente se mire dulcemente y se sonría. Oh, cómo quisiera seguir tus rastros y allí donde titilan todos los astros, como tú, llenarme de cosas bellas y pasar por la vida sembrando estrellas. Amén. Amén. Mis hermanos, coloquémonos en pie y vamos a hacerlo como una oración, entendiendo cada palabra que estamos cantando, mis hermanos. Recordemos que cuando cantamos es el único momento en que la iglesia adora a nuestro Dios, pero cuando lo hace por el uso de la razón. Lo que tú me das, vengo a presentar en tu altar, pues quiero, Señor, que tu nombre pueda exaltar. Oh, mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida iré a consagrar. Me entrego con todas mis fuerzas para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Oh, mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá
a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Asombro oiré la gran melodía que tocas con tus manos. Que otros escuchen también tu gran maestría, Señor, y aunque instrumento imperfecto te pueda servir, y que todos consigan sentir la armonía de tu existir, y que sin tu amor solo ruido hay para mí. Que la puerta de mi corazón pueda abrirse con una oración. Te entrego mi vida, Señor, con esta canción. Oh mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Oh mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá a consagrar. A tu causa te entrego con todas mis fuerzas para alcanzar la hermosa y eterna victoria. A tu causa te entrego con todas mis fuerzas para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Buenos días para todos. Dios les bendiga. Quiero, en ese momento, en función de unos pedidos que he recibido de la organización del evento, que puedan donarnos unos especiales, quisiera interpretar un par de cánticos antes de tener el tema de esta mañana. Y quisiera contextualizarlos en el marco de cada uno de ellos. Y voy a empezar con el cántico que está basado en una declaración del Ministerio de Curación, en la página 402. Ministerio de Curación, en la página 402. Dice así: el verdadero obrero de Dios trabajará lo mejor que pueda, porque así podrá glorificar a su Maestro. Obrará bien para satisfacer las exigencias de Dios. Se esforzará por perfeccionar todas sus facultades. Cumplirá todos sus deberes como para con Dios. Su único deseo será que Cristo reciba homenaje y servicio perfecto. Luego dice, hay un cuadro que representa un buey parado entre un arado y un altar, con la inscripción: dispuestos para lo uno o para lo otro, para trabajar duramente en el surco o para servir de ofrenda en el altar del sacrificio. Tal es la actitud de todo verdadero hijo de Dios. Ha de estar dispuesto a ir donde el deber lo llame, a negarse a sí mismo y a sacrificarse por la causa del Redentor. Quiere el cielo, esa sea nuestra experiencia, salir de aquí como el buey
está dispuesto a todo por el Señor, a vivir entre el arado y el altar. Así titula esta canción. Cada paso, cada aliento te dedico, mi Señor. Mis palabras y mis manos tuyas son. Por tu causa me desprendo de mis sueños y mi yo. Perfecciona mis talentos, oh Señor. Condúceme al quebrantado y a los ciegos, a predicarles tu gracia y bondad. Hazme digno para honrarte en el arado, en el altar, Señor. Recibe hoy mi vida y servicio, mi Jesús. Quiero ser ofrenda viva para ti. Consagro hoy mis ojos para ver tu voluntad. Recibe hoy mi canto, Señor. Condúceme al quebrantado y a los fieles, a predicarles tu gracia y bondad. Hazme digno para honrarte en el arado, en el altar, Señor. Condúceme al quebrantado y a los fieles, a predicarles tu gracia y bondad. Hazme digno para honrarte en el arado, en el altar, Señor. En el arado, en el altar, Señor. ¿Dispuestos para la una o para la otra? El canto que quiero interpretar a continuación es un canto que también está basado en una declaración del libro Ministerio de Curación, un maravilloso libro. Y a ver, lo tengo justo por aquí. Y ese cántico habla acerca de cómo Dios nos trata. Y Ellen White lo toma, lo describe en la página 374 del libro Ministerio de Curación. Y la declaración dice: en la plena luz del día, al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procura enseñar. Aprende un poquito de esto, un trino de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Pero cubre el amo la jaula y la pone donde el pájaro no oiga más que el canto que ha de aprender. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo sabe y prorrumpe en perfecta melodía. Después el pájaro es sacado de la oscuridad y en lo sucesivo cantará aquel mismo canto en la plena luz. Así trata Dios a sus hijos.
tiene un canto que enseñarnos. Y cuando lo hayamos aprendido, entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. Amén. En otras palabras, dice que cuando alguien quiere enseñarle un cántico a un ave, lo tiene que aislar. Lo tiene que aislar porque mientras ella escucha un cántico por aquí y otro por aquí, un trino de esto y un trino de aquello, el ave nunca va a aprender el canto que quiere su maestro. Pero para que lo pueda aprender, el maestro se lo lleva y lo coloca en un lugar oscuro. La inspiración aplicando esto dice, las sombras de la aflicción. Y ahí entonces el pájaro, el amo, comienza a enseñarle el cántico que él quiere que aprenda. Ya no escucha otras voces. Este fin de semana hemos hablado acerca de la vista, el colirio para ver, ¿cierto? Pero Jesús no solamente habló de lo importante de ese sentido, porque él en un orden dijo, pues tienen ojos pero no ven, pero también dijo, tienen oídos pero no oyen. También desea pulir nuestro oído. Y dice que así lo hace el Señor. Cuando todas las demás voces callen, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Y ahí nos enseña a cantar el cántico que Él desea que aprendamos. Es un cántico nuevo, un cántico que debemos aprender. Cuando estudiamos los 144.000, ahí justamente veremos un poco acerca de cuál es ese cántico nuevo que ellos cantan. El cántico que Dios nos enseña, el cántico de nuestra experiencia. Así titula este cántico, así nos trata Dios. En la plena luz del día, cuando muchas voces se oyen, el ave no hablará, no cantará lo que se le procura enseñar. Cubre el amo la jaula, la coloca donde aprenderá. En la oscuridad la ensaya hasta que prorrumpe en un perfecto caminar. Y así nos trata Dios. Él tiene un canto que enseñar, que cuando lo haya aprendido, perpetuamente cantaré. En las pruebas y aflicciones, Dios tiene un propósito, que aprendas a hallar la paz y que te goces en medio de la prueba y el dolor. Él te ama y a mí, quiere que cantemos de su amor y que el canto se una su voz hasta que cantemos en el coro anterior. Y así nos trata Dios. Él tiene un canto que enseñar, que cuando lo haya aprendido, perpetuamente cantaré. Perpetuamente cantaré, perpetuamente cantaré.
aprendamos en nuestra experiencia el cántico del Cordero. Cuando sea una realidad en nuestras vidas la liberación del pecado, entonces aprenderemos el cántico de Moisés y el cántico del Cordero y lo entonaremos por la eternidad. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta mañana quiero en primer lugar darle gracias a Dios por este encuentro tan especial, tan hermoso que hemos tenido. Uno suele pensar que cuando uno viene a sentarse a escuchar los temas, las ponencias y los especiales y demás, uno recibe mucho. Quiero decirles que no son los que más reciben, los que más recibimos somos los que tenemos que dar. Amén. Y eso para mí es muy especial, ¿no? Porque el Evangelio que salva a otros es el mismo Evangelio que nos salva a nosotros. Así que uno es el más bendecido. Siempre uno es el más bendecido. Y doy gracias a Dios por eso, por la oportunidad de poder estar con ustedes estos días. Ha sido hermoso poder conocer a tantas personas que no conocía. En pocas palabras, estoy muy agradecido con Dios y Dios nos tiene para estar entre el arado y el altar. Y si sirviendo a Dios entre el arado y el altar, de alguna forma puedo ser de bendición en su iglesia y para su vida, bendito sea Dios en esta cosa. Amén. Muy bien, en esta hora tenemos un tema que hemos titulado Un enemigo maquiavélico. A ver, nosotros estamos aquí y hemos sido muy bendecidos, pero creo que no solo los administradores, anfitriones, sino muchos de ustedes, aun quienes no han podido venir por diversas razones, han percibido que hubo fuerzas que intentaron evitar esta bendición. Que hoy, ya en el epílogo de la reunión, podemos entender, pues hemos sido bendecidos y sabemos quién reinó aquí, ¿cierto? Amén. Entonces usted entiende de dónde vino el esfuerzo. ¿De dónde vino el esfuerzo? Y ojo, no juzgamos a las personas que pudieron ser instrumentos en ese orden, porque es tan fácil pasar de ser instrumento de Dios a instrumento de Satanás. Jesús le dijo a Pedro, bien hecho, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y pocos textos más adelante lo encontramos diciéndole, apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Así que no juzgamos porque entendemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. El asunto es, sabemos que hubo un enemigo que trató de evitar esto y que de una u otra forma trató de perturbar esto. Miren, y no solamente en el contexto, yo de forma sucinta comento, días previos a venir a este encuentro, hubo dos situaciones muy particulares. La primera de ellas, recibo una llamada de quienes en ese contexto decían ser miembros del Frente Gaitanista de las fuerzas paramilitares. Y recibo una llamada por nuestro centro de influencia en Marinilla, Antioquia, y me dicen, usted tiene 24 horas para irse de aquí. Tiene 24 horas para irse de aquí por no haber venido a la reunión que convocamos. En el Alto del Chocho, tales características. El Alto del Chocho es un lugar entre Marinilla y el Peñol. Y entonces la convocatoria se dejó, y me dieron las diferentes indicaciones y demás. Y yo escuchaba pues estas declaraciones y me daban como una opción, contribuir a la causa. Me decían, pues nosotros nos encargamos de limpiar la zona, por eso es que esta zona es tan limpia, tan segura, usted puede ir por la calle con su teléfono y todo, y me contaban lo que hacían. ¿No está de acuerdo con nuestra causa? Y yo le decía, no, es que yo soy adventista del séptimo día, cada oportunidad es una bendición para testificar.
Y yo creo en los mandamientos de Dios. Hay un mandamiento que dice no matarás. Ese no es nuestro método. Esa no es nuestra forma. O sea, usted no cree, pero sí protege la vida, sí. Bueno, entonces necesitamos tales y tales y tales y tales y tales medicamentos e insumos. Y luego me centré un poco en lo que hacíamos nosotros y le hablé al respecto y finalmente concluyo diciéndole, volviendo al punto de cómo ellos manejaban al que erraba, le dirigí un mensaje a él, aunque no fue dirigido directamente a él, pero con esa intención. Le decía, nosotros trabajamos porque creemos que todo aquel que se ha apartado de Dios y entrega su corazón al mal, tiene una oportunidad de ser restaurado y redimido. Para todo pecador hay una solución. Para todo pecador hay restauración. Y esa es la mayor medicina en la que yo te puedo colaborar. Bueno, en medio de la conversación, que sube su tono, sube su voz y demás, yo ya dije lo que tenía que decir. Bueno, sigue llamando e insistiendo. Y bueno, mi esposa entró en gran angustia, ¿no? Mi esposa entró en gran angustia en ese marco, en ese momento. Y nosotros con mucho, diríamos, con oración, pero con tranquilidad también, en este caso, dijimos, el Señor nos trajo a este lugar. El Señor nos está haciendo un trabajo en ese centro de influencia. Se entregan cientos de literaturas semanalmente. Tenemos un grupo pequeño con personas no adventistas. Y se viene a hacer un trabajo por la fe, con muchas dificultades, con muchos desafíos, pero el Señor nos ha ido sosteniendo. Yo le dije a mi esposa, el Señor nos trajo aquí con el propósito de establecer un sanatorio en el oriente de Antioquia, porque no tenemos uno en Antioquia ni en la región norte de Colombia. Aquí tenemos muchas bendiciones en Santander, hay un eje de sanatorio, ¿cierto? Pero hay otras zonas del país que no lo tienen. Y decíamos, entre otras cosas, para eso vinimos, ¿no? Y tenemos convicción que Dios nos trajo, tenemos convicción que Dios nos puso aquí, tenemos convicción que Dios nos ha de proteger. Amén. En medio de su temor y todo lo demás, estuvimos esos días allí, pero 2-3 días después, ella comenzó a tener unos fuertes cólicos abdominales, que en el marco de una salida misionera que también tuvo una hermana que vivía con nosotros y mi esposa en esa condición tan decaída físicamente, dice, bueno, ¿cómo me voy? La dejo sola con 2 niños, ¿cierto? En esa situación, en ese marco. Sin embargo, siempre que iba a oración el Señor me decía, tranquilo, yo estoy al control. Yo estoy al control. Yo estoy al control. Y en medio de todo esto era consciente que era un enemigo. Estaba haciendo una obra tratando de evitar una bendición. Ojo, no solamente que yo pudiera ser de bendición, sino que yo pudiera ser bendecido, como lo he dicho. Entonces, estamos viviendo en un conflicto cósmico. Y todo lo que pasa alrededor nuestro tenemos que verlo a la luz de ese conflicto cósmico, entendiendo, insisto, que tenemos un enemigo maquiavélico, del cual la Biblia habla en abundancia. Cuando dice la Escritura, Apocalipsis 22, 10 al 12. Apocalipsis 12, 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 10 al 12, es un cuadro muy interesante, nos habla de cómo arranca el conflicto. Pero esta escena, a diferencia de la primera que habla en Apocalipsis 12 de cuando el enemigo desciende del cielo o es arrojado del cielo después de la gran batalla,
esta escena no se centra en la batalla inicial cuando Miguel y sus ángeles despojan a Satanás y sus ángeles y los arrojan. Esta se centra en el punto exacto cuando Satanás es desenmascarado por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pues cuando Jesús dijo, consumado es, Pablo bien explica, Colosenses 2:15, cuando nos dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A quién exhibió? A las fuerzas del mal. Porque ante el mundo, ante el universo entero quedó revelado el carácter pérfido y asesino de Satanás, el carácter benevolente, bondadoso y misericordioso de Dios, al dar a su Hijo para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese contexto, Satanás, sin tener mayor simpatía ni alcance al universo de Dios, enfoca su esfuerzo en el único punto donde tiene alcance. Por eso dice, alegraos cielos. Y aquí hay un juego de emociones. Porque mientras para el cielo está la alegría, están ya a salvo por completo de Satanás. El cielo, los ángeles y los seres de los planetas que nunca han caído. Para la tierra se consumaba la mayor tormenta. Pero ay de los moradores de la tierra, porque ya no tiene a dónde más ir. Así que su único entretenimiento y esfuerzo se centrarán en la tierra. Y ese enemigo maquiavélico nos dice primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y ha desarrollado todo un arsenal de destrucción que está asociado, ayer hablábamos un poco de ello, a la educación, a la ideología de género, a Hollywood, a la música, al entretenimiento, al espiritismo, a la falsa doctrina y a tantas y tantas cosas más. Si se dan cuenta y analizamos con detenimiento, lo de Satanás es un arsenal de destrucción que es más letal porque a la vez tiene el poder de hacer esto. Segunda de Corintios 11:13-15 nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es más letal, ¿saben por qué? Porque él puede disfrazarse de luz. Y porque es maestro en asociar la verdad con el error, en asociar la verdad con el engaño. Por eso necesitamos tanto el colirio celestial, ¿saben? Porque son multiformes sus disfraces. Son multiformes sus disfraces. Son bien versátiles sus disfraces. Y se necesita el colirio para poder verlo detrás del disfraz. 95, 98, 99% de verdad le es suficiente. Y así suele presentarse en nuestro contexto. Y a veces, mucho menos. Yo recuerdo hace, ¿qué será? Unos 4 años, me llegó un audio del pastor Juan, y el audio hablaba acerca del universalismo. Y cuando yo lo escuché, yo no estaba contextualizado lo que estaba pasando. A partir de ese audio llegué a un webinar de un orador, un webinar que titulaba El Dios Todotenebroso, donde presentaba el tema del universalismo. Y cuando lo escuché yo dije, esto no va a tener un impacto. Eso no va a tener un impacto porque eso es muy obvio. Eso es muy obvio. O sea, aquí le falló el diablo. Porque a él le funciona 95 verdad, 5 mentira, 96 verdad, 4 mentira. Este es como 30 verdad, 70 mentira, 20 verdad, 80 mentira. Es que ni Desmond Ford se atrevió al antinomianismo que presenta este punto, ¿me hago entender? O sea, es completamente errático. Y muchos en esa línea para
no asociar universalismo, lo llamaban apostástasis. No es apostasia, es apostasía. Y yo decía, no, esto no va a ser. Es que aquí le falló el diablo. Es que es demasiado porcentaje de error. Es muy claro a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Fui ingenuo, hermanos. Fui muy ingenuo. Me sorprendió ver cómo la gente se unía y se unía en cantidad al movimiento del universalismo. Recuerdo un hermano de aquí de Santander, por cierto, Bucaramanga, que me llamó días después para decirme, hermano, he encontrado paz. He encontrado paz. El Señor nos va a salvar. Pare de sufrir. Wow. El diablo es tan sutil. Y como estamos tan embotados y tan carentes de colirio, ya no tiene que preocuparse por meterle mucha verdad al engaño. No, ya ha bajado la porción de verdad. Nos ha condicionado mucho. ¿Me hago comprender? Muy sutil. Bien. Es más, nosotros necesitamos, a la luz de esto, ser conscientes de una gran realidad. La gran batalla que se pelea en un mundo espiritual, en la esfera espiritual, en la esfera de lo que no vemos. Porque lo que termina pasando en lo que vemos es la consecuencia de lo que ocurre en lo que no vemos. Y yo suelo hacer esta oración. Hace poco estaba en una iglesia en Bogotá, en el norte de Bogotá, en la iglesia del Arco. Estaba teniendo unas conferencias en cuanto a la música y su impacto, no solamente en la adoración, sino también en nuestras emociones, cuál es el verdadero modelo de adoración que Dios nos ha dado. Pero también alcancé a abordar el tema de lo que la música atrae en cuanto a los seres, los ángeles de Dios o los demonios. Y yo hacía esta oración y le decía, Señor, abre los ojos de mis hermanos, abre nuestros ojos, Señor, para ver lo que no vemos, para entender que hay cosas que hacemos que apartan los ángeles de Dios y acercan los enemigos, para entender que hay lugares donde entramos, donde no entran los ángeles del Señor, para entender que hay música que suena en nuestras iglesias y que bailan los demonios. Música que suena en nuestras congregaciones y que bailan los demonios. Para entender que hay música que atraen a tus ángeles, Señor. La profeta dice, si se corriera el velo y lo viéramos, muchas de las cosas que haríamos no las hacemos. La Biblia cuenta esta experiencia en el marco de esta historia de Segunda de Reyes 6. Recordarán la historia, contextualizo en función del tiempo. El rey de Asiria se encuentra perturbado porque él tenía planes y desarrollaba planes para atacar a Israel, pero siempre que él desarrollaba un plan, Israel se anticipaba y no mordía el anzuelo, no pasaban por ahí, no caían en ese campo, los evitaban, en fin. Entonces dice el versículo 11, y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. Y le fue dicho, he aquí está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, de un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío, qué haremos! Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Tener visión espiritual, hermanos, trasciende en nuestra experiencia. No tengas miedo, le dije a mi esposa ese día.
es que los que están con nosotros tienen mejores armas. Amén. Es que los que están con nosotros son muchos más. Es que los que están con nosotros son más fuertes. Eliseo dijo, abre los ojos, Señor, en la siguiente oración. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Qué le estaba pidiendo Eliseo al Señor? Colirio, muy bien. Le está pidiendo colirio porque ¿qué le ofrece el mercader divino a la iglesia laodicense? ¿Colirio para qué? Para que vea. Pero ojo, no es un milagro ocular, ¿no? Porque el ojo ocular, el ojo biológico funciona. Y al siervo le funcionaba el ojo biológico. Lo que pasa es que el ojo biológico no trasciende a lo espiritual. Y el colirio nos permite trascender a lo espiritual. Y le dijo, Señor, abre sus ojos para que vean. Dale el colirio. En respuesta a la oración, entonces Jehová abrió los ojos del criado. Deseamos que el Señor abra nuestros ojos. Y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. El siervo entonces entendió y tuvo tranquilidad. Noten, abrir los ojos. Y nosotros necesitamos abrir los ojos no solamente para comprender las preciosas verdades, ver el valor de Cristo, como ya lo hemos estudiado, sino también para tener ojos despiertos, atentos a la luz del conflicto. Voy a tratar de ser práctico en esto. Ayer, recuerdo cuando terminamos de almorzar, cuando terminamos el culto, estaba atendiendo aquí a algunas personas y como ha sido la tendencia, cuando llegué a comer ya casi todos habían comido. Y entonces yo llego y me dicen, no, esta es la fila para repetir, pasen ahora, y yo hacia adelante. Y las hermanas de cocina con mucho amor me sirvieron una buena cantidad de ese arroz que han elogiado tanto y más grande todavía de ensalada, con unas tostadas y demás. Y yo vi el plato. Y yo le dije a la hermana, no, ese no puede ser mi plato, quíteme, por favor. Entonces, no, hermano, es que es saludable comer mucha ensalada. Yo sí, hermano, muy saludable comer mucha ensalada. Pero dos factores. Primero, yo sabía que después de predicar teníamos un panel de preguntas y respuestas, tenía una presentación. Y yo suelo no comer, si como muy poco, porque la mente es más lúcida cuando no comemos. ¿Okay? Y trato de que la comida no impida la conexión del lóbulo frontal con el cielo. Pero segundo, trato de cuidarme mucho de no comer en exceso. En función de lo que entiendo para mí es comer en exceso. ¿Saben por qué? Porque a la luz del conflicto he entendido que un estómago saturado es una mente embotada y una mente embotada está en las manos de Satanás. En una ocasión para estos días, estaba en Perú, estamos hablando de 8 años atrás. Estaba en unas conferencias en una iglesia, la iglesia Belén de la ciudad de Espinal, allá en el altiplano peruano, 4.010 metros sobre el nivel del mar. Muy frío, poco oxígeno. Y recuerdo que estaba en conferencias, pero la ciudad grande, no era un pueblito, una ciudad grande. Y recuerdo que llegamos al Viernes Santo, era Semana Santa. Y desde el jueves anterior, cuando terminaba la conferencia, el hermano que estaba a cargo de mí me llevaba al hotel y cuando estábamos llegando al hotel él me dice, ¿mañana va a ir al mercado a desayunar? Y yo le digo, sí, claro hermano, no tengo plan de ayuno. ¿Seguro? Sí, seguro. Ah, bueno, porque mañana acuérdense que no hay ningún restaurante abierto, vamos a comer en la casa de tal hermana. Yo digo, listo, está muy bien. A mí me encantaba ir al mercado peruano, son mercados así muy llenos de frutas, de variedad, de colores, muy agradables. Y recuerdo que yo iba allí por el mercado y parte de lo que me encantaba, les voy a dar un secreto, no sigan mi ejemplo, quizás no pueda ser el mejor, pero yo iba por ahí y la parte del crudo y la fruta estaba garantizada, porque yo llegaba y me decían, me abordaban las caseritas, dicen ellos, y me decía, caserito, cómpramelo. Entonces me daban unas uvas. Y yo pasaba probando las uvas y seguía al siguiente lugar. Y me decía, cómpramelo y me daba un banano. Y yo seguía al siguiente lugar y cómpramelo y me daban fresas. Bastaba una vuelta y ya había resuelto el tema de la fruta.
Entonces luego iba y me sentaba con la caserita, que ella sí sabía que yo era su cliente esa semana, y ella me daba mi batido de quinoa con manzana y un pan con palta. Y no sigo hablando porque no hemos desayunado. Entonces recuerdo que fuimos allá y con aceitunas, recuerdo, y comíamos. Y yo fue mi desayuno normal. Pero llega la hora del almuerzo y me pasan buscando para llevarme a la casa de la hermana. Y cuando llegamos a la casa de la hermana, un hermano me dice, güey, hermano. Me dice Quecho, me dice, ¿listo para los 12 platos? Y yo sonrío y quizás yo entiendo mal. Y le pregunto en español. Me dice, 12 platos. 12 platos, hermano. Y me daba un abrazo y yo me estaba bromeando, ¿no? Yo estaba bromeando. Yo llegué ahí, me senté. Y comenzamos entonces. Había muchos hermanos que habían ido a comer a esa casa. Era Viernes Santo. Y recuerdo que ponen los platos en las diferentes mesas y me ponen a mí. Yo comencé a comer. Yo aprendí en Bolivia a comer lento. Por una razón. Cuando comimos en Bolivia tiene una tradición, después de los cultos en las iglesias uno comienza a comer, pero el primero que termina se pone de pie, entonces comienza a decir, muchas gracias hermanito, muchas gracias hermanito, muchas gracias hermanito, y le tiene que decir gracias a todos los que están en la mesa. Como yo no aprendía los nombres de los hermanos, nada pena simplemente decir hermanito, decía yo mejor como lento. Y termino cuando ya quede 1 o 2. Muchas gracias hermano, ya, ¿sí? Así que desde ahí yo comencé a comer lento. Y como yo comía más lento, entonces los demás, pues mientras yo iba en el primer plato, los demás ya estaban en el segundo. Y yo miraba la cocina y yo veía movimiento en la cocina. Y yo decía, ¿será que esto es verdad? Y no es nada, que no es que los platos sean... No, yo soy una abundancia de papas, cereales, maíces de todos colores, en fin. Y yo recuerdo con mi primer plato terminando, y me traen el segundo y los demás llevan en el tercero, y yo me di cuenta, esto como que es verdad. Y entonces yo con el segundo plato, y como el segundo plato, y estaba ahí con el segundo plato. Y ya estoy terminando el segundo plato, y yo el movimiento en la cocina, y ya vienen otros con el cuarto. Y en ese momento viene la hermana y me dice, hermano, aquí le traigo el siguiente plato. Y yo le digo, Panay, sumagmicuna. Panay, le digo, llame un momento, por favor. O sea, le digo, muy buena comida, sumagmicuna, pero, hermana, ¿de verdad son 12 platos? Y la hermana me dice, sí, Ari, sí, mana es no, Ari, sí. Entonces, hermana, pero no, yo no puedo con 12 platos, yo estoy lleno. Me dice, hermano, no, más, me dice, coma más. Digo, no, hermano, pues ya entendía por qué algunos no, por qué me habían hecho la pregunta que se iba a desayunar ese día. Que se preparaban, pero aún así 12 platos es una barbaridad. Entonces, me dice, hermano, no coma más. Y me insistía, yo de verdad tuve que hablar con ella, con el hermano, y decirle, hermano, perdóneme, que no puedo comer más. Es que si yo como más, corro el peligro de pecar contra Dios y contra ustedes. Yo tengo que predicar esta noche, hermano. No tendré conexión con el cielo. Es que voy a estar desembotadísimo. Y me dice, hermano, bueno, acéptenos por lo menos el 12. Y ya me adelantó el 12. Y era como un yogur, así, con granolas y tenía pan, ¿no? Bueno, yo pensaba ese día, Dios, que atentado contra el sistema digestivo. Pero luego también pensé en la conferencia de esa noche. Yo dije, yo pregunté, ¿esto es tradición de todo? Sí, esto es tradición en todo el altiplano, me dijeron. Tradición aquí en Espinal. Y todos lo hacen, y los adventistas también lo hacen. O sea que todos los que van a la conferencia esta noche van a tener 12 platos encima. Sí, básicamente, sí. Hoy, ni porque Pablo les predique, les llega el mensaje al corazón. ¿Me va a comprender? Sí.
Cuando yo terminé, recuerdo que me paré y me dicen, hermano, espérenos, hermano, le llevamos al hotel. Y le dije, no, yo me voy caminando. Y si se pierden, mejor, me bajo la comida. Y bueno, en resumidas cuentas, hermanos, el apetito no necesita tener ojos de conflicto. Ojos de conflicto. Analícese. Como yo me he analizado, el Señor me ha permitido escudriñarme. Me ha mostrado, Carlos, cuando estás embotado esto, lo pienso a esto y a esto. Jesús tenía ojos de conflicto. En el Calvario, cuando le ofrecieron vinagre para cumplir la profecía, Jesús le llevó a su boca. ¿Pero lo tomó? No. ¿Y saben por qué lo rechazó? Porque tenía conciencia de conflicto. El vinagre fue una medida de misericordia para adormecer sus sentidos, que sintiera un poco menos de dolor. Pero Jesús sabía que condescender mentalmente de esa forma, en el marco del conflicto en el que se encontraba, era darle una ventaja muy grande a Satanás. Eso se llama tener conciencia de conflicto. Eso se llama tener conciencia de conflicto. Eso se llama estar claro en cuanto a quién es nuestro enemigo y las muchas cosas que puede hacer. ¿Me hago entender? Y esto aplica en muchos sentidos y en muchas direcciones a diferentes cosas. Nos dice la inspiración. Bueno, Efesios 6, 10 al 12 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por eso exclama la inspiración en Primeros Escritos, página 60, pronto llegará ese tiempo y habremos de asirnos firmemente del fuerte brazo de Jehová, porque todos los prodigios y las grandes señales del diablo tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. Nuestra mente debe estar fija en Dios. Y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos, es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Si nuestros ojos se abrieran, veríamos en nuestro derredor a los ángeles malignos tramando alguna nueva manera de dañarnos y destruirnos. Pero también veríamos a los ángeles de Dios que con su poder nos amparan. Si tuviéramos el colirio también para ver esto. Insisto, muchas de las cosas que hacemos no las haríamos. Muchos de los lugares a donde vamos no iríamos. Muchas de las conversaciones que tendríamos no las tendríamos. ¿Me van a comprender? Ojo consciente de conflicto. Pero yo quiero llegar a un punto. El clima de lo que me propongo decir está asociado a eso. Dios es tan bueno, ha sido tan bueno con nosotros, que gracias a la revelación, recuerdan lo que aplicamos el viernes, el profeta nos da el ojo, el Espíritu Santo, el colirio para que el ojo vea, ¿cierto? El Señor, gracias al profeta, nos permite ver al engañador detrás del disfraz. Por eso es que Satanás odia el espíritu de profecía, los testimonios. Lo vimos el viernes, odio satánico a los testimonios. Por eso es que mientras el profeta escribía The Great Controversy, Conflicto de los Siglos, primera edición de 1888, el diablo intentó quitarle la vida. Pero no solo mientras lo escribía, cuando recibió la revelación del gran conflicto, también intentó quitarle la vida. Porque él sabía que a través de ella el Señor nos estaba habilitando para verlo detrás del disfraz. Y de hecho hay un capítulo del conflicto de los siglos, el capítulo 33, que se llama Las acechanzas del enemigo. ¿Saben? Hay una sección que fue extraída de ese capítulo, de la versión original de 1888.
Y para la versión de 1911 fue extraída. No vamos a entrar en teorías conspirativas. Ellen White aún vivía en 1911. Y se extrajo bajo la autorización de la mensajera del Señor. Y esta sección, no estoy hablando de las últimas que se han hecho, estoy hablando de esa. Y esta sección hablaba de una reunión que tuvo Satanás con sus demonios. Decidió extraerse de esa sección por lo fuerte de la misma para llevarla a un libro más adventista, Testimonio para los Ministros, capítulo 17. Ahí se nos habla un poco de este meeting de Satanás con el diablo, de Satanás con sus demonios. Un meeting en el cual Satanás revela punto por punto su agenda de trabajo. Esa visión data de hace exactamente 140 años. Vamos a leerla a continuación para ver cómo Satanás no ha sido infiel en su obra. ¿Saben? Estamos hablando de él. Y debo decir algo con mucha franqueza. Hay muchas cosas que si le copiáramos a Satanás, estaríamos hace rato en casa. Por ejemplo, su organización. Trabaja con orden. Ese no es a como salga, a ver qué pasa. No. El arsenal que tiene revela metodología. La perseverancia. Porque ha sido perseverante. ¿Saben qué otra cosa? La disciplina. La constancia. Si la tuviéramos para el bien, si la tuviéramos para lo bueno, para lo de Dios, yo creo que hace rato estaríamos en casa. ¿Me hago comprender? Bien, Satanás organiza a los suyos. Y en una reunión de esas que organiza, que tiene con sus ángeles, les explica el modus operandi y lo que van a hacer. A continuación, lo que él presenta. Testimonio para los Ministros, página 472 y 475. Dice el gran engañador: debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo al sábado de Jehová. Ellos inducirán a muchos a ver las exigencias de la ley de Dios, y la misma luz que revela el verdadero sábado revela también la ministración de Cristo en el santuario celestial, y muestra que la última obra por la salvación de los hombres se está realizando ahora. Mantener la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra termine. Y aseguraremos el mundo y también ¿quién? La iglesia. El sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación. La primera directriz: ojo con los que hablan del sábado. Su primera enseñanza: que no enseñen en cuanto al sábado. Que no se enseñe, pero ojo, de la experiencia verdadera, auténtica del sábado. Porque ese es el tema. Porque el diablo, aún en medio del sábado, nos ha hecho menos formalistas en cuanto al sábado y se ha perdido la auténtica experiencia sabática. Porque la verdadera experiencia sabática te conecta con la espiritualidad de la ley, con la ley, y por ende, con una obra que él detesta. ¿Se acuerdan cuando el color le quitó del arco iris? ¿Y ¿se acuerdan qué representa el íntimo? Miren, la ministración de Cristo en el santuario celestial. ¿Cuál es la obra que él más detesta? Lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial. ¿Qué les está diciendo? Que no, como hay que entretenerlos, como hay que mantener la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra termine, quiten el índigo. ¿Me voy a entender? Quiten, que no se hable de eso, que no se enseñe de eso, que no se instruya en cuanto a eso. Quítenlo. Oigan, ¿y es una realidad? Es una realidad. Qué difícil hoy es encontrar, alimento sólido en nuestras congregaciones. Por eso, qué bendición espacios donde se puede estudiar en el temor de Dios
alimento sólido. Y cuán difícil es encontrar verdades como Cristo nuestro sumo sacerdote. Cuánta ignorancia hay en cuanto a esa verdad. Pero ya saben de quién viene esa hora. Porque Él ha dicho que no lo sepan, distráiganlos, que no se hable de eso, que no se enseñe de eso. ¿Y saben por qué decidí compartir este tema esta mañana? Porque mis queridos hermanos, ustedes y yo vamos a regresar a nuestras iglesias después de este evento. Y en el marco del conflicto que se ha gestado en parte, es muy importante también que entendamos que el conflicto ha de continuar. Y que nosotros necesitamos sabiduría, tacto, pero claridad en cuanto a lo que Dios espera que nosotros hagamos. Pues usted tiene que aprovechar cada oportunidad que el cielo me da en alguna iglesia. Para mí puede ser la última, porque algunos se incomodan en función de las verdades que se presentan. Pero yo le rindo cuentas al Señor. Y yo aprovecho mi oportunidad para dejar en los corazones lo que seguramente de otra forma no va a llegar. Y tratamos de trabajar con prudencia, con sabiduría, con tacto, paso a paso, pero con una agenda clara, en función de lo que Dios nos ha pedido y lo que Satanás no quiere. ¿Me va a comprender? Sigue diciendo la declaración. Yo influiré a los ministros populares para hacer que la atención de sus oyentes se aparte de los mandamientos de Dios. Lo que las Escrituras declaran que es la perfecta ley de libertad será presentado como un yugo de servidumbre. El pueblo acepta las explicaciones de las Escrituras que hacen sus pastores y no investigan directamente. Por lo tanto, actuando por medio de los ministros, puedo controlar a la gente a mi voluntad. 140 años han pasado. ¿Lo ha hecho? Sí. Lo ha hecho. ¿Qué sabe el diablo? Que de bereanos tenemos poco. Entonces a él se le facilita el trabajo, porque si le pego al pastor, los demás se vienen con él. Porque ha desaparecido el espíritu del protestantismo, del sacerdocio de todos los santos. Ese que hacía de cada protestante un sacerdote en su hogar y establecía la necesidad de que escudriñara la Escritura por sí mismo. Eso hace que, insisto, se le facilite el trabajo a Satanás. Es que le pego al ministro y con él se me vienen todos los demás. Porque en realidad ellos dependen del ministro. Comen a través del ministro, comen a través de sus pastores. Si le pego a ellos, los demás vienen atrás. Y como además en nuestros países se han desarrollado los antivalores católicos, no protestantes, de que lo que el curita diga, nosotros lo llevamos a nuestro marco. Y lo que él diga, y ojo, hay de nosotros cuando alcemos nuestra mano contra un ungido del Señor. Hay de nosotros cuando atentemos contra alguien que el Señor ha llamado a un oficio santo. No hemos sido llamados a eso. No hemos sido llamados a ser irrespetuosos. No hemos sido llamados a ser groseros. Pero hemos sido llamados a pelear por la fe que ha sido dada a los santos. Amén. Amén. Y con respeto y con sano pudor cristiano, nosotros podemos decir, no estoy de acuerdo. Y usted tiene la libertad de hacerlo. Y usted tiene el privilegio y el derecho de hacerlo. Poder decir, lo siento, no lo comparto. Poder buscar el marco apropiado para decir, con todo respeto, pero yo no estoy de acuerdo con lo que aquí usted ha presentado. Y puede ser que algunos se incomoden, la mayoría se va a incomodar, se podrá perturbar, en fin, pero usted tiene el privilegio de hacerlo constitucionalmente. En la Constitución de este país, artículos 19, 20 y 21, pero también tiene el derecho a la luz de la Constitución del cielo, que es la palabra que Dios nos ha dado. Amén. Podemos hacerlo. Y escudriñar. Yo siempre le digo a la hermandad, escudriñarlo. Búsquelo con oración. ¿Es? ¿No es? Porque el enemigo muchos ha atrapado
por pegarse a personas y confiar ciegamente en el discurso de personas. Y hermanos, es tan fácil cautivar la atención. Algo de neurolingüística, unos acordes bajos en un piano que acompaña, unos acordes menores en un piano que acompaña. Es tan fácil presentar algunos argumentos aún desprovistos de la solidez de la Biblia y del espíritu de profecía y cautivar a la gente. Entonces, por esa razón, y a la luz de lo que está dicho, seamos sensatos. Vamos a la Escritura. Sigue diciendo, pero nuestra principal preocupación, dice Satanás, no olviden que es él el que está hablando, es silenciar a esta secta guardadores del sábado. Debemos excitar la indignación popular contra ellos. Alistaremos grandes hombres y hombres mundialmente sabios de nuestro lado e induciremos a los que están en autoridad a llevar adelante nuestros propósitos. Entonces el descanso que yo he establecido será hecho obligatorio por leyes muy severas e impositivas. Y ya entramos en un cuadro profético. Él dice, los que las desobedezcan serán apartados de sus ciudades y aldeas y se les hará sufrir hambre y privación. ¿Entienden por qué la inspiración nos dice, lo leímos ayer, necesitamos una fe capaz de soportar el hambre, el cansancio y la demora? Porque nos está diciendo cómo nos va a atacar Satanás. Y dice, les haremos sufrir las mayores penas. Y serán expuestos por las mayores autoridades mundiales. ¿Están dispuestos? ¿Entienden lo que eso implicará? ¿Se acaban emocionalmente cuando tienen oposición en su iglesia? Esa es la bienvenida al conflicto. Esa es la bienvenida al conflicto. Lo que viene no será el hermanito de la esquina, no era el pastor de su distrito, eran las grandes personalidades de este mundo. Por eso cuando yo pregunto a las personas, ¿ustedes quieren ser parte del movimiento final de Dios con el que Dios alumbrará la tierra con su gloria? Jesús dijo, nadie construye una torre sin primero sentarse y contar el costo. Y lo que eso va a implicar. Sigue diciendo, una vez que tengamos el poder, mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no desean apartarse de su lealtad a Dios. Indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que rechazaron rendirse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a quienes, las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestra fuerza. En otra palabra, ¿qué está diciendo? El brazo derecho de su fuerza es la iglesia romana. El diablo lo llama así, el brazo derecho de su fuerza. Pero ahora se le sumó otro brazo, la iglesia protestante. Finalmente tendremos una ley para exterminar a todos los que no se sometan bajo esta autoridad. Cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro descanso, entonces muchos de los que ahora están alistando con los observadores de los mandamientos vendrán de nuestro lado. Pero fíjense, es tan severo lo que acaba de escribir Satanás, que él mismo, que es maquiavélico, malo, dice lo siguiente. Pero antes de proceder a estas medidas extremas, oigan, que Satanás llame algo medida extrema, es que no alcanzamos a imaginar lo que en realidad tiene en mente. ¿No lo comprender? Y aquí llego al punto. Debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero sábado. Hermanos, usted y yo somos blanco militar. Podemos separar a muchos de Cristo. 1, por la mundanalidad. 2, por la concupiscencia. 3, por el orgullo. Y ojo, porque orgullo no es solo un orgullo mundano, hay orgullo espiritual. ¿Okay? El orgullo farisaico. Se pensarán seguros porque creen la verdad. Pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones que confundirá el juicio y destruirá la discriminación producirá su caída. Es decir, se creerán seguros porque tienen el ojo
pero vamos a embotarlos para que no tengan colirio. Pero vamos a impedir que reciban el colirio y que se pierdan con el ojo. Y que se pierdan con el ojo. ¿Y es posible perderse con el ojo? Sí. Jesús lo dijo. En palabras simbólicas dijo, es mejor sacar un ojo que perderse con los dos. ¿Cierto? ¿Nos podemos perder con el ojo? Sí. Nunca nos perderemos con colirio. Nunca. No habrá nadie que se pierda teniendo el colirio del Señor. Su obra es salvífica, redentiva. Pero con el ojo, teniendo el ojo, nos podemos perder. Y Él dice, sí, se sentirán seguros porque creen la verdad, porque están en el istmo correcto. Pero la complacencia, el apetito y las bajas pasiones impedirá que disciernan, que separen entre lo bueno y lo malo, y producirá su caída. Sigue diciendo, id y hacer que los poseedores de tierras y de dinero se embriaguen con los cuidados en esta vida. Presentad el mundo delante de los hombres en su luz más atractiva, para que depongan su tesoro aquí y fijen sus afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo que podamos para impedir que los que trabajan en la causa de Dios obtengan medios para usar contra nosotros. Otra directriz clara de Satanás, que el que se entregó a Dios no tenga dinero, porque ese dinero será un problema para nuestra causa. Mantener el dinero en nuestras filas, dice. Cuanto más medios obtengan ellos, más perjudicarán nuestro reino arrebatándonos nuestros súbditos. Preocuparlos más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos, como las que hemos hablado, y no necesitamos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Directrices claras: no dinero para quienes trabajan en la obra de Dios. Destruirán nuestro reino. A los demás, preocúpenlos por la plata. Llénenlos de deudas, métanlos en el sistema, ocúpenlos en la tarjeta bancaria, ocúpenlos en la deuda con Bancolombia, ocúpenlos en todos los asuntos de los negocios y que descuiden la edificación del reino de Cristo. Por la codicia y el orgullo se perderán. ¿Muy claro? Oiga, te pregunto, en función de lo que hemos leído hasta aquí, ¿le has mordido el anzuelo a Satanás en algunas partes de tu vida? 140 años han pasado. ¿Ha sido fiel a su plan? Ha sido fiel a su plan. Él no inventa. Fiel con su plan. Usando los que tienen una forma de piedad. Aquí viene su arma secreta. Pero no conocen el poder. Podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían daño. Los amantes del placer más que amantes de Dios serán nuestros ayudadores más eficaces. ¿Quiénes serán los ayudadores más eficaces? Quienes tienen apariencia de piedad, pero no conocen su poder. Los que pertenecen a esta clase y que son aptos e inteligentes servirán como cebo para atraer a muchos a nuestros anzuelos. Muchos no temerán su influencia porque profesan la misma fe. Así los induciremos a sacar la conclusión de que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creían y que conformándose con el mundo podrían ejercer una mayor influencia sobre los mundanos. ¿Cómo? Ya va, ¿ustedes han escuchado alguna vez eso en tiempo reciente? ¿Es que si optamos métodos mundanos tendremos más influencia en el mundo? ¿Lo han escuchado? Oigan, ¿y saben quién fue el que lo dijo? Satanás. Y muchos en diferentes campos como una idea innovadora. Vamos entonces a traer cosas del mundo para traer al mundo. Innovadora no. Es una idea muy vieja. Y no salió de los pioneros. Y no salió de Ellen White. Y no salió de Pablo. Salió de nada más y nada menos que el archienemigo de las almas. En otras palabras,
engañémonos creyéndolo, que mundanalizando la iglesia cumplirán la misión. Y por la mundanalidad se perderá. Así se separarán de Cristo. Entonces no tendrán ninguna fuerza para resistir nuestro poder. Y antes de mucho estarán listos para ridiculizar su primer celo y devoción. Por esa razón, lo que decíamos ayer, citando la inspiración, muchos de los que hoy profesan la verdad pasarán a engrosar las filas de la oposición y se convertirán en nuestros enemigos más acérrimos. Termina la cita, termina el diablo diciendo, sí, hermano. ¿Eso se refiere a los campamentos que no saben si se hacen? No necesariamente. Bueno, la sesión de preguntas y respuestas ya pasó, pero y si se refiere a los campamentos, no está haciendo una mención directa a los campamentos. Aquí hay un principio, se puede pasar en diferentes facetas de la iglesia. Hay un principio, no está hablando de algo específico. ¿A qué me refiero? A algún marco en donde se quiera copiar un método del mundo, donde se quiera copiar lo del mundo. Y eso no solamente, porque tú lo puedes aplicar a nivel de iglesia, pero el primer campo donde lo tienes que ver es en tu vida. Es en tu vida. Cuando yo reemplazo el método de Dios por el método del mundo, hay una aplicación práctica allí de eso que está presentado. Está terminando la reunión de Satanás y dice, hasta que sea dado el gran golpe decisivo, nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos deben ser incansables. Debemos estar presentes ¿dónde? ¿Tuvieron presencia aquí? Sí, también. Yo no sé, yo creo que según debe acordarse, un congreso de unos oradores en Chile. Y hubo un hermano que saboteó casi todo el congreso con el asunto del 25-20. Bueno, que al final se le dio un espacio para que presentara y aquella situación generó más pena ajena, ¿no? Porque aquel hermano no podía ir a 2-3 versículos para explicar su postura en cuanto al 25-20 y lo importante de esa profecía. Y yo me acuerdo que toda su postura fue, o sea, a lo largo de todo el evento fue sabotear el evento. Pero no solamente de esa forma Satanás afecta. Aquello fue en Loncaví, Chile. También lo hace a través de aquellos que, mientras el Señor presenta su verdad, están en la incredulidad. Y trabajan entre bastidores para gestar la incredulidad, la inconformidad, para desviar el espíritu central del mensaje y del campamento y del evento. Trabaja de muchas formas porque él tiene que perturbar el evento. ¿Lo dice? Debemos estar presentes en algunas, en todas sus reuniones, especialmente en sus grandes asambleas. Nuestra causa sufrirá mucho. Y con seguridad le puedo decir, en esta asamblea su causa ha sufrido mucho. Y más ahora, debe estar muy molesto en este momento. Y debemos ejercer gran vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y se impresionen con ellas. Y si no escuchan la verdad, y si la escuchan, que no se impresionen con ellas, distráiganlo. Por eso que es sensato el llamado inicial que recibimos en este evento. Desconectémonos y conectémonos. Porque muchas veces estamos, pero no, la verdad no nos impresiona en el corazón, porque nuestro corazón no está. Sigue diciendo, tendré sobre el terreno como agentes míos a hombres con falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Tendré también incrédulos presentes que expresarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que el Señor envía a su iglesia. Cierra diciendo, si el pueblo lee y cree estas admoniciones, podemos tener poca esperanza de vencerlo. Él lo sabe.
Pero si podemos distraer su atención de estas advertencias, permanecerán ignorantes con respecto a nuestro poder y astucia, y por fin los aseguraremos en nuestras filas. ¿Han notado el común denominador? Él le apuesta a la ignorancia, que no me vean, que me ignoren, que nos ignoren, que nos ignoren, que nos ignoren, y que ignoren las verdades trascendentales. A eso es lo que él le apuesta. Sigue diciendo, Dios no permitirá que sus palabras sean despreciadas impunemente. Si podemos mantener a las almas engañadas por un tiempo, la misericordia de Dios será retirada y Él las entregará a nuestro dominio. Y llegamos al clímax. Debemos causar, 1, distracción, 2, división. ¿Y por qué lo cito? Porque, mis queridos hermanos, ustedes ahora volverán a sus iglesias. Y deben tener claro qué quiere Satanás. Nos quiere distraídos y divididos. Nicolás Maquiavélico, vaya, enemigo maquiavélico, Nicolás Maquiavélico. En su tratado de filosofía y política, El Príncipe, explicó parte de la política de conquista del Imperio Romano. En latín, divide et vinces. Divide y vencerás. Él lo sabe. Y apuesta a nuestra división. Y apuesta a nuestra separación. El mensaje dice, debemos causar distracción y división. Debemos destruir su ansiedad por sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar y a acusarse y a condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Por estos pecados Dios nos eliminó de su presencia, y todos los que sigan nuestro ejemplo harán frente a una suerte similar. Él quiere la réplica de su rebelión aquí. Divide y distrae. Y que entre nosotros hayan celos, acusaciones, críticas, juicios, condenaciones mutuamente, egoísmo y enemistad. Mi querido hermano, al salir de este lugar, sea consciente. El enemigo le acecha. Usted tiene dos opciones. Aferrarse de un poder superior. Sí, porque déjenme dejarle esto claro. Usted y yo no estamos facultados naturalmente para pelear contra este enemigo. No hay problema. Yo he visto personas poseídas. He visto mujeres poseídas, anatómicamente frágiles, quitarse de encima hombres anatómicamente fuertes. Yo tengo muchos niños en la congregación. He visto personas poseídas con facultades sobrenaturales, capaces de trepar una pared de espalda. He visto personas poseídas. No me pregunten cómo. Que son capaces de estirar su lengua, su músculo gloso, que anatómicamente tiene una limitación en cuanto a tamaño, como si fuera una alfombra que se extiende sobre el piso. Usted y yo no tenemos ni la fuerza, ni la sabiduría, ni el poder, ni la capacidad natural, ni siquiera de hacerle frente a eso. Ni siquiera de mirarlo sin poder sostenernos delante de eso. Pero salga con la convicción de que si Dios con nosotros, Amén. el nuestro es más fuerte. ¿Ven el discurso de Satanás? Él se sabe derrotado. Él está quemando sus últimos argumentos, sus últimos cartuchos para destruir al mayor número de personas que pueda. Pues sabe que la única forma que tiene de afectar el corazón de Dios es destruyendo lo que Dios más ama, el pecado. Y a eso le ha apostado todo. Salga con la convicción de que hay un enemigo fuerte que anda como un león rugiente.
pero de que si usted está bajo la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente, usted tiene abrigo seguro. Usted tiene escudo y usted tiene fortaleza. No entro en detalles en esto, pero ya que los imbéciles puedo decir algo. Hermanos, yo he visto huir a los demonios delante de la presencia del Señor. Por eso sé que el mío es más fuerte. Por eso sé que elegimos el lado correcto. Pero esto no es en nuestra fortaleza, es en la de Él. Salga de aquí con esa conciencia y con claridad de conflicto para no dejarse usar de Satanás. Porque no quiere el Señor que usted divida. No quiere el Señor que usted cause distracción y esté distraído. No quiere el Señor que usted ande juzgando, que usted ande acusando, que usted ande condenando, que usted ande en enemistad y egoísmo. No. El Señor lo trajo a usted aquí para mostrarle que tiene una gran necesidad, el colirio celestial para ser semejante a Jesús. Amén. Lo que quiera que vayamos a emprender en nuestras iglesias, hagámoslo en la prudencia, en la sabiduría del Señor. Amén. Quizás muchos a la luz del conflicto estarán esperando a ver cómo llegaron. ¿Cómo llegaron? Que vean en nosotros Jesús. Porque nos podrán criticar cualquier doctrina, cualquier creencia, pero una vida no la cuestiona nadie. Si se ve a Jesús, eso es irrefutable. Y que esa sea nuestra experiencia. Termino con estos textos finales. Nos dice 2 Corintios 9:8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Poderoso es Dios para preservarnos. Y aunque grande es nuestro enemigo, la inspiración de primeros escritos que leí previamente termina diciendo: el ojo vigilante de Dios está siempre sobre Israel para el bien. Y Él protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en Él. Cuando el enemigo irrumpa como inundación, el Espíritu del Señor enarbolará un estandarte contra Él. Amén. Y el Espíritu del Señor será nuestra salvaguarda, nuestra protección, y que nos permitirá experimentar la promesa del libro de Romanos en el capítulo 16. Pues el Dios de paz, con el que todos partiremos de este lugar, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Son mis palabras finales en este maravilloso día. Parto con la seguridad de que el Dios de paz aplastará a Satanás bajo sus pies. Amén. Es la promesa de los 144,000. Salmo 91:13 dice: pisarás sobre el león y la serpiente, y hollarás al cachorro del león. El Dios de paz pondrá a Satanás bajo tus pies. No está diciendo que tú vencerás a Satanás. Está diciendo que Él vencerá a Satanás y lo pondrá bajo tus pies. Amén. Y que la gracia de Dios sea con todos. Amén. Que te bendiga. Amén. Amén. Con todo respeto quiero añadir, hermano Carlos, una promesa del Espíritu de Profecía. Dice: todas las fuerzas satánicas no tienen poder para vencer a una sola alma que con fe se apoya en Cristo. Amén. Amén.